Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana de La Grange en esta mañana de sábado 30 de enero del 2016. Agradezco al Señor la oportunidad de poder estar nuevamente en sintonía con ustedes a través de este medio. Por favor, acompáñenme a orar para agradecer a Dios por esta mañana. Bendito Dios, gracias por permitirnos despertar esta mañana y comenzar un nuevo día. Gracias porque nos has cuidado hasta este momento, nos has protegido, nos has proveído de un lugar en donde poder descansar, alimento material, así como alimento espiritual. Señor, por favor, tómanos de tu mano en esta mañana e instrúyenos a través de tu palabra. Que sean tus principios los que guíen nuestro caminar en este día y así hasta cuando nos llaves a tu presencia o vengas por nosotros. Señor, recibe la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo derribar a los gigantes? ¿Cómo derribar a los gigantes? Una realidad que enfrentamos todo ser humano en nuestras vidas, es que enfrentamos gigantes de diferentes maneras, se presentan gigantes que atemorizan, que asustan, que intimidan nuestra vida. El apóstol Pablo en la palabra de Dios nos habla de que estamos en una lucha, de que todo ser humano enfrenta una guerra, mayor aún los que hemos decidido seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos reconocido el poderío de Cristo, el sacrificio de Cristo como pago por nuestros pecados, mayor aún se acrecenta la lucha que tenemos, y es una realidad que no podemos evadir. Negar esta realidad es un paso de negligencia. Alguien quiere destruirnos, alguien quiere acabar con nuestra existencia. La Biblia le llama el adversario y quiere terminar con nuestra vida. En nuestra iglesia estamos a punto de comenzar una campaña de alineación que se titula Operación Jesús, la cual consiste en que como pueblo de Dios, como iglesia, nos estaremos alineando en torno a principios que encontramos en la palabra de Dios, principios básicos, principios fundamentales para el caminar diario, para enfrentar la lucha que representa caminar tomados de la mano de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con la pareja, con los hijos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos vecinos. Representa una lucha el ser fiel a Jesucristo. Y en nuestra vida enfrentamos diferentes situaciones que nos atemorizan, que nos paralizan, que nos confunden y nos asustan, y que se presentan como gigantes amenazadores para acabar con nosotros. La palabra de Dios nos instruye de cómo enfrentar estas situaciones, y sin duda cuando hablamos de enfrentar gigantes, pues a nuestra mente viene el mejor ejemplo, que es David, ese jovencito que dicen los que saben no debe haber tenido más de 17 años, entre 15 y 17 años posiblemente, cuando vivió ese suceso que quizás usted conoce, que si usted ha escuchado o ha escudriñado la palabra de Dios, reconoce que nos habla del pasaje en donde Primera de Samuel habla sobre el pequeño David, el adolescente, se enfrenta ante un hombre que le triplicaba en tamaño, en peso, en experiencia de guerra, un gigante que sin duda debe haber sido muy atemorizador. Y para esta mañana quiero que meditemos precisamente en un principio en este tema, cómo derribar a los gigantes, cómo derribar a los gigantes de nuestra vida. Para eso le invito a que vayamos a la palabra de Dios en el capítulo 17, del capítulo 17, versículo 1 en delante, comienza a hablarnos acerca de la historia de cómo el pueblo de Israel, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, era amenazado y era ridiculizado por los filisteos y por su ejército. Voy a leer solamente los primeros 7 versículos y en esta mañana nos vamos a concentrar en el versículo 4 al 7, pero para que entendamos un poquito del contexto, déjeme le leo desde el versículo 1 de Primera de Samuel 17, dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grepas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y hasta el asta, de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Primer principio para enfrentar a los gigantes de nuestra vida: no mires al enemigo, mira al objeto de tu fe. Primer principio para enfrentar a los gigantes de nuestras vidas: no mires al enemigo, mira al objeto de tu fe. Oiga, si usted puso atención en los versículos que leí ahorita, en los versículos del 4 al 7, el escritor, los judíos, están describiendo a Goliat de manera tan precisa y tan clara que solo les faltó decir cuántas canas tenía, cuántas arrugas tenía en el rostro, porque da santo y seña del peso, del tamaño, de la armadura que tenía. Un hombre que dice el versículo 4 que tenía una altura de 6 codos y un palmo, más o menos estamos hablando de que mediría alrededor de 3 metros, en pie serían alrededor de unos 9 pies más o menos, un hombre realmente grande. De peso, unos 300 kilos pesaba, más su armadura. Estamos hablando de que era un hombre impresionante de solo verlo. Y estos hombres, el ejército de Israel, Saúl y sus hombres, estaban tan impresionados que su vista no podía quedar más que en describir el enemigo que se les estaba viniendo enfrente. La impresión de los israelitas a causa de Goliat era tanta que la descripción que el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, relata santo y seña de cómo era el enemigo que les estaba agobiando, que les estaba intimidando en ese momento. Los gigantes en nuestra vida muchas veces se presentan de manera tan impresionante, tan inesperada, que nos roban la atención, que sin duda acaparan la atención en nuestra vida y roban el foco de atención que debiera de tener quien nos ha dado la salvación, quien es el que nos ha comprado para salvación, que es Jesucristo. El gigante en nuestra vida de repente se presenta tan inesperadamente que acapara la atención de nuestra vista, y a quien debiéramos estar viendo, que es el objeto de nuestra salvación, el poderoso guerrero que lucha a nuestro lado y que nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo, es acaparada su atención por la de este gigante, y entonces dejamos de ver al objeto de nuestra salvación por prestarle atención al enemigo que viene hacia nosotros. Hay dos películas que en lo personal son unas de mis favoritas: la película La vida es bella y la película En busca de la felicidad. Son dos películas que me parece que están basadas en hechos reales, o por lo menos una de ellas sí lo está en la historia verídica de un hombre con su hijo. Y estas películas me llaman mucho la atención y me conmueven bastante porque tienen algo en común ambas historias. Se trata de dos padres que hacen hasta lo imposible para que sus hijos no sufran las consecuencias o no tengan las secuelas de la situación difícil que están enfrentando. En una de ellas se encuentran en un campo de concentración en la época en la que Hitler tenía dominado al pueblo judío y los tenían en un campo de concentración, y este padre con su hijo diseña toda una idea, una historia que le hace creer a su hijo que se encuentra en un juego, que todo lo que están viviendo es parte de un juego y que se están divirtiendo en eso, de tal manera que su hijo jamás se entera que está en un campo de concentración, y los horrores de ser parte, de ser esclavo en un campo de concentración nazi, no afectaron su vida. Estamos hablando sin duda de un pequeño, un niño con imaginación volátil, con facilidad de imaginar todo lo que su papá le estaba contando. En la otra historia están viviendo la terrible situación de enfrentar crisis económica donde pierden todo, la casa, tienen que dormir en baños públicos, vivir en una estación del metro, y el papá igualmente hace lo imposible para que su hijo no se dé cuenta de la crudeza de la situación que están viviendo. Y entonces los hijos, ambos casos,
salen avante, salen adelante sin enfrentar la crisis que pudiera haberles dejado el vivir tan terribles situaciones, porque nunca dejaron de ver el objeto de su salvación, humanamente hablando, por supuesto. Estaban viendo a sus héroes, que eran sus papás. Perdóneme que utilice ejemplos quizás tan comunes o quizás algunos podrían pensar poco espirituales, pero eso me hace pensar que de la misma manera es el principio para nosotros. Cuando los gigantes vienen a nuestra vida, lo interesante o el reto a vencer como primer paso para saber enfrentar los gigantes en nuestra vida es no mirar al enemigo, sino mirar al objeto de nuestra salvación. Tenemos a un Padre que ha hecho todo lo imposible para que usted y yo no vivamos el horror, la crudeza de estar separados de Él. Así que ningún gigante es más grande que lo que Él ya ha vencido. La muerte y la separación eterna, el pago por los pecados. Nuestro Padre ha hecho lo más grande. Envió a su Hijo Jesucristo, quien se despojó de su divinidad para que usted y yo no tuviéramos que sufrir la cruel realidad de estar separados eternamente de ellos a causa de nuestro actuar, a causa de nuestros pecados. ¿Cuál es el gigante en tu vida en este momento? ¿Deudas? ¿Alguna relación rota? ¿Tristeza? ¿Enojo? ¿Soledad? ¿Fracaso? ¿La falta de empleo? Quizás el que te hayas movido a una nueva ciudad y eso causa temor. El reto de comenzar en una nueva escuela, en un nuevo trabajo. El reto de dejar a familiares. El reto de conocer nuevas personas. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el gigante que está atemorizando tu vida en este momento? Déjame decirte que para poderle enfrentar, para poderle vencer, encontramos en la palabra de Dios que lo importante es no prestar la atención a nuestro enemigo en el sentido de que robe la atención que debe tener el objeto de nuestra salvación. El objeto de nuestra salvación es Jesucristo. El objeto de nuestra salvación es Dios, quien ha dado todo para que usted y yo podamos descansar, para que usted y yo podamos salir adelante. David, como lo veremos más adelante, supo en quién estaba su confianza. Y aunque veía al grandulón que salía delante de él a insultarlo y a ridiculizarlo, más adelante lo veremos en los siguientes devocionales, le dice David, yo no vengo contra ti en mi nombre propio, yo vengo en el nombre de Jesucristo, porque es el ejército, es el Dios del ejército al que tú estás provocando. David sabía muy bien quién estaba de su lado. Y es muy interesante, muy importante, muy valioso que tú y yo no perdamos de vista eso. El gigante que ha llegado a nuestras vidas con amenaza destruirnos no es más grande que el Dios de nuestra salvación. No es más grande que Jesucristo. El problema que estás enfrentando, el reto que estás enfrentando, la adicción que estás enfrentando, no es más grande que Jesucristo. Jesucristo lo venció ya todo gigante cayó delante de él por el poder de la cruz. Espero que esto sea de bendición para ti en esta mañana, para enfrentar los gigantes que seguramente habremos de tener en este día. Primer principio, no mires al enemigo, mira el objeto de tu fe. Y tu fe debe ser Jesucristo. Tu fe debe estar puesta en Dios, en lo que Jesucristo ya hizo para que tú y yo no peleemos solos, para que tú y yo no enfrentemos las luchas con nuestros gigantes de manera sola y vayamos al fracaso. Te deseo que tengas muy buen día, que el Señor esté contigo y si Dios lo permite estaremos aquí de vuelta en el siguiente devocional. Dios le bendiga. Hasta luego.